buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la transmisión del- de una sesión más del curso de aritmética. Esta vez vamos a hacer estadística. ¿Estamos? Muy bien. A ver, chicos, compartan. Vamos a iniciar en breve. ¿Me escuchan bien con el audio? ¿Todo bien? ¿No hay problemas? Perfecto. Muy bien. A ver, vamos a empezar aquí. Estadística. Bueno, la estadística es una rama importante de la ciencia, es muy útil en la ingeniería y en otras disciplinas más, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que estamos viendo nosotros con lo que está pasando con la pandemia, con lo que es el COVID-19, vemos siempre que reportan estadísticas diarias, ¿no? De cómo va, digamos, incrementándose la cantidad de contagiados y también la cantidad del muestreo que están haciendo ellos, ¿no? Entonces, día a día estamos conviviendo, quieras o no, con la estadística. Entonces, esa estadística que están viendo ahí, ustedes es la estadística descriptiva, que forma parte de la sesión del día de hoy. ¿Qué es la estadística descriptiva? Vamos a ver a continuación. ¿Qué hace la estadística descriptiva? ¿Qué hace? Recopila, organiza, presenta y analiza ¿qué? Analiza datos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de escribirlos para una mejor interpretación. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más? Hay que conocer los conceptos de lo que es estadística, algunos conceptos que son adicionales, por ejemplo, lo que es una población. ¿Qué es una población? Vamos a ver. Es un conjunto de elementos que contiene una o más características, ¿de acuerdo? De las cuales, de las cuales se puede estudiar. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos la muestra, que es una parte de la población o su conjunto de la población, la cual debe ser representativa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Las variables, ¿no? Tenemos, en caso de las variables, nosotros tenemos variables cualitativas que no son numéricos y tenemos también las otras variables que son cuantitativas. En las cualitativas, por ejemplo, tenemos profesión, sexo, estado civil. ¿De acuerdo? Ahora vamos a las variables que son cuantitativas. ¿Qué dicen las cuantitativas? Son numéricos, por ejemplo, ¿cuáles? La estatura, el peso, la edad, el salario, ¿no? Entonces hay que identificar las variables a las cuales interactúan o que nos sirve para nosotros para poder definir una estadística o a realizar algún análisis. ¿De acuerdo? Dentro de las cuantitativas tenemos la cuantitativa discreta. ¿De acuerdo? ¿Qué es la cuantitativa discreta? Es aquella variable que solo admite valores que se obtienen por conteo. Por ejemplo, número de hijos, ¿no? Número de hijos en una familia. A ver, vamos a construir una distribución con respecto a esta variable. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo nos sale esto. Para poder identificar cómo es que funciona esta variable. A ver, vamos a ver el ejemplo. Número de hijos de una familia. Construir la distribución de frecuencias del número de hijos por familia y se obtuvo los siguientes datos de 10 hogares. Mira, se hizo una pequeña encuesta y se obtuvo estos resultados. Eso que ven ahí, 2, 1, 2, 0, 2, es la información que se obtuvo en esta encuesta y ese ahí determina la cantidad de hijos por hogar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, lo que nos piden a nosotros es poder, digamos, realizar la distribución de frecuencias.
¿Cómo realizamos la distribución de frecuencias? A ver, de la siguiente forma. ¿Cómo quedaría esto? Muy bien. Entonces quedaría así. Número de hijos. Nuestra variable es variable número de hijos. ¿De acuerdo? En esa encuesta hay hogares que no tienen hijos, por lo tanto ahí se registró cero. Entonces, ¿cuántas veces se repite esta información? Se repite solamente una vez. Por eso ahí está la frecuencia absoluta, ¿verdad? ¿Sí? La frecuencia absoluta. Muy bien, acá está. Cero se repite una vez. Ahora, ¿cuántas familias tienen un hijo? Acá yo veo uno, uno, uno. O sea, hay tres familias en total, ¿no? Y ahora, ¿cuántas familias tienen dos hijos? Hay seis. Entonces, esta de acá hemos recopilado información y lo hemos presentado nosotros para poder hacer el muestreo, ¿verdad? Muy bien. Una vez que tengamos esto, ya hemos identificado lo que es una variable discreta. Vamos a poder ver lo que es una variable continua. ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente. ¿Qué es una variable continua? Es aquella variable que admite cualquier valor dentro de un intervalo. ¿De acuerdo? Dentro de un intervalo. Muy bien. A ver, por ejemplo, ¿cuáles tenemos nosotros? Edades, peso, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Vamos a tener un análisis de lo que se ha hecho esta información que se ha recopilado de la siguiente manera. Se muestra el peso en kilogramos de 30 pacientes de un hospital de Lima. Esa es la información que hemos obtenido. Todos esos números que ustedes ven aquí es la información que hemos obtenido nosotros. Pero así como está la información está desordenada, ¿no? No significa en sí, no significa nada, pero tenemos que analizar, tenemos que presentar esta información. Recopilamos y tenemos que presentar. Muy bien. A ver, nos piden a nosotros realizar la distribución de frecuencias. Entonces, para poder obtener la distribución de frecuencias, debemos conocer los siguientes conceptos. ¿Está bien? Debemos conocer los siguientes conceptos. Muy bien. ¿Cuáles son esos conceptos que debemos conocer nosotros? Son los siguientes. A ver, vamos a ver aquí. Primero, alcance. ¿Qué es el alcance? Vamos a obtenerlo desde el menor valor al máximo valor. De todo este conjunto de datos que se ha obtenido, ¿cuál es el menor valor? 46. ¿Cuál es el máximo valor? 100. Entonces ahí está el alcance. De 46 a 100. ¿De acuerdo? Vamos a ver un concepto más. El rango. ¿Cuál es el rango? ¿De dónde a dónde va el rango? Entonces, el rango que vendría a ser solamente la diferencia de lo que hemos obtenido en la parte inicial. 100 menos 46. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ir descubriendo los conceptos que tenemos ahí nosotros y vamos a ir identificarlos y calculando también a la par. ¿De acuerdo? Entonces también nos hablan a nosotros del intervalo de clase. Como acá nos piden hacer una distribución de frecuencias, entonces la distribución de frecuencias también podemos hacerlo por intervalos, aprovechando que estamos trabajando con una variable cuantitativa continua. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar la regla de Sturges para obtener el número de intervalos. ¿Cuál es la regla de Sturges? Aquí está. K vendría a ser el número de intervalos 1 más 3,3 logaritmo de n, que es n. N es la cantidad de datos totales. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Entonces, reemplazando los valores que tenemos nosotros, vamos a tener que K es igual a 1 más 3,3 logaritmo de ¿cuánto? De
de la cantidad de pacientes que tengo yo. ¿Cuántos tengo yo acá? Tengo 30 pacientes. ¿Sí? Tengo 30 pacientes. Entonces acá 1 más 3,3 logaritmo de 30. Pues logaritmo de 30. Esto me da un aproximado de 5,8. Yo lo puedo redondar siempre al entero positivo mayor, ¿no? Vendría a ser k igual a 6. Muy bien, entonces ya tengo más o menos los intervalos que voy a utilizar, los números de intervalos. Otro concepto más es el ancho de clase o amplitud del intervalo. ¿Cómo se calcula esto? Muy bien. Esto es igual al rango entre el número de intervalos. O sea, el R que hemos encontrado aquí, el R que hemos encontrado aquí, entre el valor de K. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí tenemos esa información, lo vamos aquí, vamos aquí. Reemplazamos y me sale que el valor de W o el ancho de clase es igual a 9. Marca de clase o marca de intervalo. Hay que tener aquí muy en cuenta lo siguiente. Esto de acá es un punto medio en el intervalo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver aquí. Aquí si es un punto medio, podemos ponerlo como el promedio, digamos, del límite superior y el límite inferior de un intervalo. ¿Estamos? Límite superior y límite inferior de un intervalo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que aparece un determinado valor. ¿Está bien? Un determinado valor. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que lo podemos conocer como una frecuencia, digamos, una sumatoria de frecuencias absolutas, ¿no? Esta va acumulando. ¿Sí? Vamos a verlo después en un tablero, no se preocupe. Frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Muy bien, es una comparación de las frecuencias absolutas contra el total o contra la muestra total. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. Es esto. H sub i es igual a F sub i entre el n, donde el n es obviamente que es el total de datos, ¿no? Frecuencia relativa acumulada, ¿no? Como ya hemos visto el concepto anterior de frecuencia absoluta acumulada, entonces la frecuencia relativa acumulada es como es parecido, ¿no? Entonces este va a ser una sumatoria de los H sub i, ¿de acuerdo? Y se va a denotar como H mayúscula el subíndice i, ¿no? Muy bien. Entonces acá, haciendo ese diagrama, vamos a obtener el siguiente cuadro. No sé si me están siguiendo ahí. ¿Me ven? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces. Ya. Entonces tenemos este cuadro que hemos visto ahí, de lo cual tenemos que nosotros completar. ¿De acuerdo? Tenemos que completar. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos acá 46 a 55. Una consulta, ¿cómo es que se llegó a 46? Bueno, 46 es el mínimo, pues, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo se llegó a 55? Ah, ya. ¿Cuánto es el ancho de clase? El ancho de clase es 9, ¿sí o no? El ancho de clase es 9. Ah, ya. Entonces todos los intervalos están aquí, se ha hecho en función de la información que se ha ido recopilando acá, de lo que hemos ido calculando. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de la estadística es encontrar de estos datos que están acá así desordenados, poder representarlos aquí. Poder representarlos en un tablero o en algo parecido, de tal manera que quede ordenado. ¿Para qué? Para poder sacar conclusiones, si es que es necesario. ¿De acuerdo?
o resúmenes también, si es que es necesario. Muy bien, entonces acá lo que nosotros tenemos es lo siguiente, a ver, de 46 a 55, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cuánto tenemos de 46 a 55? Tengo el 46, 50, 53, ¿no? ¿Está bien? Tengo 46. Para ese intervalo de 46 a 55, ¿qué tengo? A ver, tengo el 46, el 50 y el 53. ¿Está bien o no? Entonces, ¿cuántos acá frecuencia tengo yo? Tengo yo 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Del 55 al 64, ¿cuántos tengo yo? Perdón. Del 55 al 64, ¿cuántos tengo yo? Vamos a ver aquí. 1, 2. Tengo yo 2. Voy a completar acá. 2. Del 64 al 73, ¿cuánto tengo? A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí o no? Acá yo voy a tener 5. Muy bien. El siguiente, del 73 al 82. ¿Cuántos tengo del 73 al 82? ¿Cuántos hay, chicos? Del 73 al 82, ¿cuánto tenemos? A ver, vamos a ver el 73 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tener yo acá 6. 6. ¿Está bien? Del 82 al 91, ¿cuántos tengo? Al 82 tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo yo acá 5. 5. Muy bien. Por lo tanto, en el último intervalo, ¿cuánto va a tener? Del 91 al 100. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿No? Tengo 9. 9. Muy bien. Entonces ahí vamos a ir completando nosotros. ¿Eso qué cosa es? La frecuencia absoluta. Lo que viene a continuación es la frecuencia acumulada. Que la frecuencia acumulada, ¿qué cosa es? Es una sumatoria, ¿verdad? Pero ¿cómo va a empezar esto de acá? El primer valor que va a tomar va a ser 3. ¿Sí o no? Acá va a ser 5, porque estamos sumando. 3 más 2, 5. 5 más 5 me va a dar acá 10. 10 más 6 me va a dar acá 16. 16 más 5 me va a dar acá 21. Y acá 21 más 9 me va a dar acá 30. ¿No? Entonces estamos acá. Bien. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Este último de acá, intervalo en la absoluta acumulada, me va a dar el número total, ¿no? El total de datos, ¿verdad? Me va a dar el n. Muy bien. Vamos a continuar acá. ¿Qué pasa aquí con el h sub i? El h sub i, ¿qué cosa es el h sub i? El h sub i es la comparación de la absoluta entre el total de datos. ¿Estamos o no? Bien. Entonces acá, el h sub i se puede representar también como porcentajes o se puede expresar en decimales. ¿De acuerdo? Acá lo vamos a representar en porcentajes. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué tenemos que comparar? Sería 3, este 3 entre el total. ¿Cuánto es el total? 30, ¿sí o no? 3 entre 30. 3 entre 30 es 0,1, que es igual a 10%. 10%. 10%, ¿de acuerdo? 10%. En el otro, acá, ¿cómo sería? 2 entre 30. Vendría a ser igual a cuánto. A ver, vamos a ver aquí. Sería acá
6,7%. ¿De acuerdo? Y así vamos a continuar. 6,7%. En el otro lado, ¿cómo sería acá? 16, perdón, acá 16,7%. Y aquí sería 20%, ¿no? Acá sería 16,7%. Aquí sería 30%. ¿Sí? Muy bien. A ver acá. Acá sería, este también es acumulada, pero acumulada de las relativas. Entonces acá sería también 10%. Acá sería 16,7. 10 más 6,7 me va a dar acá 16,7%, ¿verdad? Y acá, ¿qué me va a dar? Acá me va a dar 33,3%. 53,3%. Acá me va a dar 70%. 70% más 30%, acá me va a dar 100%. ¿De acuerdo? Muy bien. En la siguiente lámina vamos a ver lo siguiente. Tenemos esto. Esto es lo que hemos obtenido nosotros, chicos. Aquí está lo que hemos completado, está aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué conclusiones podemos sacar nosotros de esto de acá? Profesor, ¿para qué sirve tantos datos? ¿Por qué es tanto numerito está ahí? ¿Para qué nos sirve tanto numerito? Muy bien. Vamos a interpretar ahora los datos. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo siguiente. F sub 4, por ejemplo. F sub 4. ¿Dónde está F sub 4? ¿Qué cosa es F sub 4? Es la frecuencia absoluta, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde está F sub 4 acá? 1. ¿Qué intervalo es este de acá? Este de acá es el primer intervalo. I sub 1 le podemos llamar a este de acá. Este de acá es el I sub 2, este de acá es el I sub 3 y este de acá es el I sub 4. ¿Qué cosa es el I sub 4? Por ejemplo, en I sub 4 yo tengo la frecuencia absoluta, que dice que vale 6. ¿Cómo se interpreta esto? Ah, ya, entonces, ¿qué dices? Hay 6 personas que tienen un peso mayor a 73 y menor a 82. Claro, porque pertenecen a ese intervalo, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien. Ahora el siguiente, a ver. F sub 5, pero este de acá es una absoluta, pero esta absoluta es acumulada. ¿De acuerdo? Esta absoluta es acumulada. Muy bien. ¿Qué pasa con F sub 5? A ver, vamos a ver acá. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué dice acá? Hay 21. Pero como es acumulada, entonces va desde el primer intervalo hasta este intervalo, ¿sí o no? Entonces acá sería peso mayor a 46 y menor a 91. ¿Por qué? Porque es acumulada. Va desde aquí hasta acá. ¿De acuerdo? De aquí hasta acá. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. H sub 4, la frecuencia relativa. ¿Qué dice? Que vale 20%. Muy bien. ¿Dónde está H sub 4? 1, 2, 3, 4. 20%. ¿Qué quiere decir acá? 20% de las personas tienen un peso mayor a 73 y menor a 82. Aquí está. ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser la interpretación de un tablero estadístico, chicos. De un tablero de frecuencias. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí todo bien? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que ya son gráficos estadísticos. Una vez que tenemos nosotros esta información, este tablero, lo que podemos hacer es graficar. ¿De acuerdo? Al graficar nos sirve también para interpretar y para analizar. Vamos a ver aquí. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer un histograma con esto de aquí. ¿Qué tenemos en el histograma? ¿Qué tenemos? Es en función a qué el histograma. Es en función a la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Y aquí ustedes ven lo que es los intervalos que hemos ido conociendo. Y aquí están las frecuencias. ¿Sí? Las frecuencias absolutas. ¿De acuerdo? Entonces, es un versus entre la frecuencia absoluta menos los intervalos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros en el primer intervalo, por ejemplo? De 46 a 55. ¿Qué tenemos nosotros? Ah, como frecuencia absoluta tengo 3.
Ah, ya, entonces aquí yo lo tengo que graficar eso. ¿Mediante qué? Mediante barras. ¿Qué pongo acá? Listo, la primera. ¿De acuerdo? Esta es la primera. De 46 a 55 salió 3. ¿Está bien? Salió 3. ¿Qué más? De 55 a 64, ¿cuánto tenemos nosotros en la frecuencia absoluta? Tenemos 2. Ajá, y acá está el 2. Entonces más o menos va a ser por aquí. Ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en el intervalo de 64 a 73, ¿qué tengo yo? Yo tengo en la absoluta, tengo que igual a 5. Entonces, esto de acá más o menos va a ir por acá. ¿Sí? ¿Ven las líneas punteadas? Va a ir por acá. Entonces, acá va a ir así. ¿De acuerdo? Esto es. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tenemos más intervalos para llenar? Claro que sí. Tenemos este intervalo 73-82. Ajá. 73-82, ¿cuánto es su frecuencia absoluta? Es 6. Y acá tengo 73-82 y aquí es 6. Entonces aquí viene, listo. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, de 82 a 91, ¿qué tengo yo? La frecuencia, ¿cuánto es la frecuencia absoluta? Vale 5. Acá está 81, entonces 5, ¿dónde está? Está por acá. Más o menos por acá va a ir la otra barra. Ahí está. ¿Estamos? Ahora, finalmente llegamos al último intervalo, 91 a 100. Ese intervalo de 91 a 100 tiene como cuánto de frecuencia absoluta o cuánta información hay ahí. Hay 9. Entonces aquí está, 9. Entonces chicos, esto de acá es un histograma, ¿de acuerdo? También nos sirve para representar toda la información que queramos nosotros. O sea, la información no solamente la podemos ver así en este tablero, sino también en esta forma. Y cuando nos venga de esta forma también tenemos que saber interpretar. ¿De acuerdo? Recuerda siempre que el histograma, ¿qué cosa es? Frecuencias absolutas versus los intervalos. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto. De aquí podemos llegar aquí y viceversa, ¿no? De aquí llegamos acá. ¿Sí? Funciona en ambas vías. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, una vez que tengamos el histograma, en algunos casos también nos piden representar de forma lineal esto. ¿Sí? También tenemos la opción nosotros de representar en forma lineal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Mira, si queremos representar en forma lineal, tenemos que hacerlo mediante rectas, uniendo los puntos. ¿De acuerdo? De tal manera que esto quede reflejado de la siguiente manera. Así. ¿Sí? Pero ese de ahí recibe un nombre. ¿Cómo se llama ese diagrama? ¿Cómo se llama ese diagrama de líneas? ¿Cómo se llama ese diagrama de líneas? ¿Cómo se llama ese diagrama de líneas? Se llama polígono de frecuencia. Entonces, ese es el polígono de frecuencia. Esta es una representación de las tantas que más podemos encontrar. Tenemos una más para poder ver. ¿De acuerdo? Bien. Ahora un diagrama escalonado. En un diagrama escalonado, aquí ya no es versus la frecuencia absoluta, sino es versus la frecuencia absoluta, pero ¿qué? Pero acumulada. ¿De acuerdo? Es un diagrama escalonado. Entonces acá yo tengo de 46 y 55. ¿Cuánto tengo yo? Tengo 3, ¿no? Entonces acá yo tengo 3. ¿De acuerdo? Acá está. Entre 0 y 5. Ahí está el 3. En el otro lado, 55 y 64, ¿cuánto voy a tener yo? ¿Cuánto es la frecuencia absoluta en ese intervalo? Vale 5. Acá yo tengo. 55 y 64. En el intervalo de 64 y 73, como absoluta tengo 10. Aquí está. ¿De acuerdo? En el intervalo de 73 a 82 tengo
16. En el intervalo de 82 a 91 tengo yo 21. Más o menos por ahí. En el intervalo de 91 a 100, en el último intervalo, obviamente que es el acumulado, aquí está todos los datos. Entonces aquí está 30, ¿no? Entonces este es un diagrama escalonado. ¿De acuerdo? Es un diagrama escalonado. Muy bien. Este diagrama escalonado también se puede, este, se puede representar de otra forma, ¿no? O sea, podemos unir y buscar una gráfica, digamos, lineal, o hacerlo lineal, de la siguiente forma, ¿no? Miren, así, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí, ¿qué nombre recibe esta gráfica? ¿Cómo se llama esa gráfica? ¿Alguien sabe cómo se llama esa gráfica? Esta gráfica recibe el nombre de ojiva, ¿de acuerdo? Esta gráfica recibe el nombre de ojiva. Muy bien. Entonces ya hemos visto nosotros las gráficas y la representación de cada una de ellas. Entonces vamos a pasar un poco a conocer las medidas. ¿Qué más tenemos aquí? Medida de tendencia central para datos no tabulados. Veamos acá. Tengo la media aritmética o promedio aritmético. Para n datos tengo que vale x1, x2 hasta xn. Tengo acá que x1 hasta xn, o sea, un promedio aritmético entre el total de datos. Tengo la moda. ¿Qué es el valor de la moda? Representa con mayor frecuencia un conjunto de datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejemplo. 3, 7, 2, 5, 9. Todo ese conjunto de datos. ¿Cuál representaría aquí la moda? Aquí representaría la moda, según lo que hemos visto, el que tiene mayor frecuencia. Entonces aquí sería el 5, ¿verdad? El dato que más se repite es 5. Por lo tanto, la moda es igual a 5. La mediana. ¿Qué tenemos nosotros en la mediana? La mediana es el valor que separa la serie de datos ordenados en dos partes de igual número de datos. Por ejemplo, acá. Y si acá yo tengo, miren, si acá yo tengo la cantidad de datos es impar, entonces el término en la mitad de todo es la mediana. Si en caso de la cantidad de datos es par, digamos, los términos centrales, hay dos términos centrales, el promedio de ellos dos me va a dar igual a la mediana. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí, por ejemplo, chicos, vamos a ver lo que es la medida de tendencia central. Acá tenemos, por ejemplo, la mediana y acá tengo yo la moda. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos esta información nosotros y nos piden encontrar la media o el promedio, ¿no? En ese caso, para datos tabulados, ¿qué tenemos que hacer? Para datos tabulados tenemos que hacer lo siguiente, la frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia absoluta por el 10 más 14 entre 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por el punto medio de estos dos de aquí, por la marca de clase, ¿verdad? La marca de clase. Muy bien, entonces ahí, por ejemplo, en este escenario nosotros podemos calcularlo de la siguiente forma, con esta propiedad que está acá. ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces la media es igual a la media aritmética. O de acuerdo a esta fórmula de aquí, solamente reemplazamos nada más. 4 por 12, 4 por 12, 8 por 16, 12 por 20, 6 por 24,
9 por 28 y 11 por 32. ¿Entre qué? Entre n, que vale, ¿cuánto vale n? 50. Muy bien. También tenemos nosotros la mediana. ¿Qué cosa es la mediana? También nos va a servir para encontrar una medida de tendencia central. En algunos casos la mediana es más acertada que la media, ¿no? ¿Sí? En algunos casos. Va a depender de cómo esté la distribución, si la distribución es simétrica o asimétrica. Si es simétrica, entonces la mediana tiene una tendencia muy cercana a la media, ¿no? En algunos casos, cuando es asimétrica, no conviene tomar la media, sino más representativo sería la mediana. Sí, va a depender, en realidad va a depender de la información que se tenga, ¿no? No es que siempre uno es mejor que otro, sino depende de cómo esté la distribución. ¿Y cuál es más representativo? Depende de cómo esté la distribución. En algunos casos es la media, en algunos casos es la mediana. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá para calcular nosotros la mediana en datos tabulados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá está la fórmula. Mediana es igual a L sub m. ¿Qué es L sub m? L sub m es el límite inferior del intervalo en el que está la mediana. Ajá. Muy bien. El intervalo en el que está la mediana. Muy bien. Acá. Tenemos entonces que identificar en qué intervalo está la mediana. Vamos a ver. Vamos a seguir. Frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de la mediana. Muy bien. Vamos a seguir más. F sub i, frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Muy bien. A ver aquí, en este gráfico que tenemos nosotros, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el intervalo de la mediana? ¿Cuál es el intervalo de la mediana? ¿Cuál es el intervalo de la mediana? Muy bien, lo que tenemos que hacer, la mediana, ajá. Si yo tengo, la mediana parte en dos esto. A ver, si yo tengo como frecuencia absoluta acumulada 50, entonces la mediana va a ser, digamos, está entre 25, o 25 sería. Pero 25, ¿dónde está? 25 no está acá, ¿de acuerdo? Entonces para la mediana yo tengo que concentrarme siempre en la absoluta acumulada. La absoluta acumulada, ¿cuánto es acá? Es 50. ¿Sí? El total de datos es 50. Muy bien, entonces, ¿qué digo yo? La mediana, ajá, la mitad de 50 es 25. ¿Y por aquí dónde está 25? En el primer intervalo no está, en el segundo intervalo tampoco, en el tercero se acerca mucho, tampoco está. Aquí, está contenido aquí es 30. Entonces, hasta aquí es 30, pero 25 está dentro de ese intervalo, entonces, ¿sí o no? Si hasta aquí es 30, entonces 25 debe estar en ese intervalo, ya que no está en ese intervalo anterior, que es hasta 24, no me llegó. Entonces el 25 necesariamente tiene que estar en este intervalo. Este intervalo de aquí es el intervalo de la mediana. Entonces, una vez que hemos identificado el intervalo de la mediana, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Mira. A ver, tenemos el intervalo de la mediana, por lo tanto, ¿cuánto es el límite inferior al intervalo que está en la mediana? ¿Cuánto es? Este es el intervalo. El límite inferior es 22. 22. Muy bien. Ya tenemos al menos esta parte de aquí. Nos falta conocer la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de la mediana. ¿Cuál es? Es 24, ¿sí o no? Es 24. ¿Cuál es la absoluta acumulada anterior a la mediana? ¿Cuál es? Es 24. Este intervalo de acá, este de acá es 24. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vale, acá está, vale 6, ¿sí o no? Vale 6. Vale 6. Ahí está. Muy bien. Entonces con esta información solamente reemplazamos en la propiedad y nos va a salir así.
M sub E, mediana, 22 más 4, todo entre paréntesis, N que vale 50, acá el total de datos es 50, entre 2 menos 24 que hemos encontrado, entre 6, acá por 4, ¿no? ¿4 qué cosa es? Es el ancho, ¿no? ¿Sí? El ancho de clase, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que es la moda, pero lo voy a colocar de la siguiente forma, ¿no? Solamente lo vamos a poner ahí indicado nada más este, lo que es la fórmula para poder encontrarlo. Entonces la moda es igual al límite inferior más el ancho de clase multiplicado por diferencias. Aquí tenemos que encontrar nosotros la moda, ¿de acuerdo? Una vez encontramos nosotros la moda, podemos encontrar el D sub 1, ¿sí? El D sub 1 y el D sub 2. Una pregunta, ¿aquí dónde está la moda? ¿En qué intervalo está la moda? ¿En qué intervalo va a estar la moda? La moda, ¿qué es por concepto? ¿Qué me dice? Que ese es donde más se repite. Entonces, ¿dónde más se repite acá? ¿Dónde hay más cantidad de... ¿Dónde hay más frecuencia, digamos? ¿Dónde hay más frecuencia? ¿Dónde la frecuencia es mayor? Aquí, ¿cierto? Aquí, 12. Entonces, este sería el intervalo de la moda, 18 a 22. Entonces, con ese intervalo lo que tenemos que hacer es encontrar el D sub 1, que vendría a ser el 12 menos el 8, y el D sub 2, aquí es D sub 2, perdón, que vendría a ser el 12 menos 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sería con respecto a la moda. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. Hemos puesto algunos ejercicios para que ustedes lo puedan resolver. Hemos puesto algunos cuantos. ¿Sí? Muy bien. En el PDF ahí lo han puesto, han anclado los ejercicios para que lo puedan resolver, chicos. Bueno, este ejercicio vino en un examen de admisión y me parece interesante porque te hace recopilar un poco la teoría y algo que es bastante cotidiano, ese tipo de ejercicios, ¿no? Muy aplicados a la realidad también. Muy bien. La tabla adjunta muestra las edades de 220 alumnos de un colegio. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas? ¿Es o son verdaderas? A ver, nos dan la siguiente, a ver, la edad 15, 16, 17, 18 y 19. Alumnos de 15 tengo yo 50. En edad 16 tengo yo 40, 17 tengo 60, 18 tengo 50, 19 tengo 20. Muy bien. A ver aquí. Hay tres preguntas que tenemos que validar si es verdadero o falso. ¿La moda es 17 años? Es la primera pregunta que nos hace. La segunda pregunta es, ¿la mediana es mayor que la media? Mm, La mitad de los alumnos del colegio tienen 17 o 18 años. Muy bien, entonces acá tenemos que elegir cuál es la alternativa correcta. Muy bien. Veamos. Veamos aquí. Vamos a ver la resolución. Nosotros podemos graficar esto de la siguiente forma, ¿no? A ver, tenemos acá edad 15. Vendría a ser la variable edad. A ver, acá la pregunta sería, ¿qué tipo de variable es, no? Es una variable cuantitativa, pero es una variable cuantitativa discreta, es una variable cuantitativa continua. ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable estamos utilizando acá? ¿Mm? Muy bien. Es una variable cuantitativa discreta, ¿verdad? Muy bien. A ver aquí.
Tenemos entonces aquí ya en forma, digamos, gráfica, cómo está esto. Vamos a ver. Entonces la moda. La moda que es igual. La moda es igual a 17 años. ¿Por qué? Porque la cantidad de alumnos donde hay más es aquí. Quien tiene mayor frecuencia, ¿quién es? 17, ¿sí o no? Acá hay 60. Entonces la moda es 17. Sale así a simple vista. No se hace ningún cálculo más. Muy bien. La mediana. ¿Cómo llamamos la mediana nosotros? ¿En dónde está la mediana? Si acá yo tengo 220 datos, la mitad es 110. 110, ¿dónde está? A ver, si acá tengo 50 más 40, 90. Hasta acá tengo yo 90. Y si llego acá a 60, 60 más voy a tener 150. Y ya me estoy pasando porque es 110. Entonces, el intervalo de la mediana necesariamente está acá. Aquí está el intervalo de la mediana. ¿De acuerdo? Y como la cantidad de datos hasta ahí es par, entonces tenemos que hacer la sumatoria de los términos centrales. Pero acá todos los términos son 17. Entonces los términos centrales también son 17. Por lo tanto, el promedio vendría a ser 17 también. Entonces, de esa forma hemos hallado nosotros la mediana. Muy bien. Ahora, acá, acá en realidad acá es la media, aquí es la media, chicos, acá es la media. La media es el promedio entre el total, ¿no? 220, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá serían, las tres serían verdaderas. A ver, vamos a ver el problema número 2. Vamos a ver el problema número 2. Vamos a hacer esta primera parte solamente con estos ejercicios. Ya en otra oportunidad, vamos a evaluar si continuamos con más ejercicios de este capítulo, ¿no? Es un capítulo muy sencillo que he puesto un poco la teoría para que puedan ustedes, digamos, sepan de qué estamos hablando, sepan de qué, a qué lleva esto, ¿no? Sepan los conceptos que hay relacionados en la estadística, ¿sí? Sepan qué conceptos tenemos nosotros en la estadística, toda esa información que manejamos en la estadística. Muy bien, en ejercicio número 2. ¿Qué tenemos en ejercicio número 2? En el siguiente gráfico muestra la representación distributiva de las notas obtenidas por 15 niños en una prueba. ¿Cuáles de las siguientes aseveraciones son verdaderas? A ver, tengo acá yo un gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niños y notas. 9 niños obtuvieron notas mayores o iguales a 5. La moda es la nota 4. La quinta parte del curso obtuvo nota inferior a 4. Muy bien. Resolución. Veamos. Total de niños a cuánto es igual. Es igual a cuánto. A ver. Con nota 1 yo tengo un niño. Con nota 3 tengo dos niños. ¿Sí? Con nota 4 tengo tres niños. ¿Estamos? Hasta ahí yo tengo 6. Con nota 5 tengo 4 niños. Ahí está, yo tengo 6 más 4, 10. Con nota 6 tengo 3 niños. 10 más 3, 13. Con nota 7 tengo 2 niños. 15. Entonces acá el total de niños es 15. Como indicamos, ¿no? El total de niños es 15. Acá lo vamos a graficar. El total de niños es 15. A ver, vamos a ver aquí. La primera pregunta, ¿qué nos dicen? La primera pregunta, ¿qué nos dicen a nosotros? 9 niños obtuvieron notas mayores o iguales a 5. Ya, muy bien. ¿Cuáles son los 9 niños que obtuvieron notas, o mejor dicho, quiénes son los niños que obtuvieron notas mayores o iguales a 5? A ver, acá está la nota 5. ¿Cuántos niños obtuvieron nota 5? A ver, 4. 4. ¿Cuántos niños obtuvieron nota 6? 3 niños.
¿Cuántos niños obtuvieron nota 7? Obtuvieron 2. ¿Estamos o no? Muy bien, entonces los niños que obtuvieron notas mayores a 5, ¿cuántos son? 4 más 3 y más 2, o sea, 9. Justo lo que nos dice acá, ¿cuánto es? 9. Por lo tanto, lo primero que cosa es verdadero, ¿no? ¿Sí? El primero es verdadero. Acá la moda ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? ¿Dónde se distribuye más, o mejor, dónde hay más frecuencia? ¿Dónde más frecuencia hay? Aquí. ¿Sí o no? En la, no, en la aquí. A ver. Aquí hay más frecuencia. ¿Cuántos niños sacaron nota 5? 4 niños. Por lo tanto, hay más frecuencia ahí. Entonces, ¿la moda dónde está? La moda es igual a 5. ¿De acuerdo? Acá han puesto la moda es la nota 4. No. La moda es la nota 5. ¿Sí? Porque ahí hay más cantidad de niños. Ahora dice, la quinta parte del curso obtuvo nota inferior a 4. Muy bien. Inferior a 4. La quinta parte. Nosotros sabemos aquí que tenemos total de niños es 15. ¿La quinta parte cuánto es? Es 3. ¿De acuerdo? Entonces, 3 de ellos dice que obtuvieron nota inferior a 4. Veamos, nota inferior a 4. A ver, acá nota inferior a 4, ¿cuántos niños tengo yo acá? 1. Las notas inferiores a 4, ¿quiénes son? 1 y 3, ¿sí o no? ¿Y a quiénes sacaron 1? Un niño. ¿Quiénes sacaron 3? Dos niños. Por lo tanto, 1 más 2 es 3. Y 3 es la quinta parte de 15, ¿no? Por lo tanto, eso también es verdadero. Entonces, 3 niños obtuvieron nota inferior a 4. 3 es verdadero. Muy bien. Vamos a ver aquí. En el ejercicio número 3. ¿Qué dice en el ejercicio número 3? ¿Qué dice el ejercicio número 3? A ver, nos hablan de lo siguiente. Entre niñas y niños se tiene un total de 150, distribuidos según el diagrama circular adjunto. Acá hay que tener en cuenta, acá nos hablan nosotros distribuidos según el diagrama circular adjunto. Muy bien, acá el diagrama circular adjunto es este de aquí. Ya, continuamos leyendo. Si los niños menores de 4 años son la tercera parte de su total y las niñas menores de 4 años el 50% de su total, entonces referido al número total entre niños y niñas, hay el porcentaje de los menores de 4 años. Muy bien. Acá hay que tener en cuenta ese diagrama adjunto que han puesto ahí. Ese diagrama adjunto que han colocado ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese diagrama adjunto es lo que nos va a ayudar a nosotros a resolver el ejercicio. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Resolución. A ver, aquí. Aquí yo tengo este diagrama. Acá me dicen distribuidos según el diagrama circular adjunto. Ajá. Yo vengo que este diagrama, mira, niños y niñas. Niños tiene uno, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, es como sus 6 partes de una torta, ¿no? Y aquí están las otras 4 partes restantes. Entonces están distribuidas de esta forma. Quiere decir, como les puse un momento, que niños es como 6 y niñas es como 4. Niños es como 6 y niñas es como 4. Muy bien. Ya, con esta información, veamos los datos que tenemos más. ¿Qué otra información nos dan a nosotros? Aparte de todo lo demás. Muy bien. Raúl, muy bien, Raúl.
Aparte de esto, ¿qué más tenemos aquí? A ver, nos falta utilizar el dato a nosotros de los niños que son la tercera parte de su total. Y las niñas que son menores de 4 años son el 50% de su total. Muy bien, a ver, vamos a plantear esto de la siguiente forma. Los niños menores de 4 años son la tercera parte de su total. Muy bien, o sea, del total de niños. Nosotros tenemos en este gráfico que nos han dado que los niños son como 6K y las niñas son como 4K. Pero aparte de eso nos hablan a nosotros de niños menores de 4 años, que es la tercera parte de su total. O sea, esos niños menores de 4 años es la tercera parte de 6K, ¿o no? Entonces, de la siguiente forma. Dato. Sabemos que el total es 150. Muy bien. Si el total es 150, entonces tenemos acá 6K más 4K. ¿Cuánto es esto? Es igual a 150. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Una vez que obtenemos eso, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Vamos a ver aquí. Acá obtenemos el valor de K. K es igual a 15. Si K es igual a 15, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que irnos en el dato que nos dieron acá. Los niños menores de 4 años son la tercera parte de su total, o sea, vendrían a ser los niños 90 y las niñas vendrían a ser 60. Hasta ahí. Pero todavía no utilizamos este dato de acá, la tercera parte de su total. Tenemos que utilizar ese dato. Ya tenemos la cantidad de niños y la cantidad de niñas. ¿Sí? Ya tenemos la cantidad de niños y la cantidad de niñas. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Niños menores a 4 años, ¿qué vendrían a ser? La tercera parte. Muy bien, la tercera parte de su total. ¿Cuánto es el total? 90. Entonces vendrían a ser igual a 30. Muy bien. Ahora nos falta de las niñas. ¿Qué pasó con las niñas? Las niñas menores de 4 años es el 50% de su total. Ajá. Las niñas menores a 4 años es el 50% de su total, que es 60. Es 30. Muy bien, entonces ya tenemos la cantidad de niños y niñas menores a 4 años. Justo nos piden a nosotros encontrar el porcentaje de los menores de 4 años. ¿Cuánto es el porcentaje de los menores de 4 años? Es lo que nos piden. Ajá, pero para eso tenemos cuántos son acá. Suman 60, ¿verdad? ¿Y el total cuánto es? 150. Ah, ya. Entonces solamente habría que hacer un tanto por ciento, ¿verdad? Total menores de 4 años, ¿cuánto suman? 60. Nos piden el porcentaje. ¿Qué tanto por ciento es eso del total? ¿Cuánto es? 60 entre 150 multiplicado por el 100%. Ahí obtenemos la respuesta que es igual a 40%. Muy bien. Lo que hemos avanzado hasta ahora es el tema de estadística, chicos. Este es el capítulo, digamos, que con mayor frecuencia viene en los exámenes de admisión. Hemos seleccionado 3 ejercicios de todo lo que le enviaron ahí a ustedes en un PDF de ejercicios. Hemos seleccionado tres los primeros problemas. El resto espero que ustedes lo puedan practicar. Y y continúen resolviendo los ejercicios de diferentes temas, de diferentes cursos, ¿no? Aprovechen el tiempo que está quedando ahora con, digamos, el tiempo entre comillas libre, ¿no? Yo sé que ustedes ya lo están aprovechando al máximo. Lo que hemos querido nosotros es brindarles digamos, un live con un poco más de teoría y unos cuantos ejercicios, a diferencia del otro live que hicimos en el anterior, que era full ejercicios, ¿no? Entonces ahí, no sé cuáles ustedes prefieren, yo creo que mejor es cuando es más ejercicio de repente, ¿no? ¿Está bien?
Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí llegamos. Gracias por su atención. Hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias por todo. Gracias por su apoyo. Hasta luego.